así lo que es el medio de tracción adecuada. Dependiendo de lo que se vaya a transportar, pues también así va a ser el medio adecuado, nos dice este autor, dependiendo siempre de un precio, ¿sí? Estipulado o de una tarifa. Para este contrato de transporte hay un decreto en el cual pues están ahí las tarifas urbana y extraurbano, en el cual pues ustedes podrán observar, si no estoy mal, es el decreto 203 del Congreso de la República. Entonces, por eso dice que existe una retribución o una tarifa. Estas pues tienen que estar reglamentadas siempre bajo el ordenamiento legal de lo que es Guatemala. También tenemos que el transporte pues puede ser por tierra, ¿verdad? Como dijimos, por agua, por eso miran ustedes un barco en esta diapositiva, o también por aire, es decir, por avión. Su objeto puede ser una persona o cosas, ¿verdad? Normalmente, pues la prestación de este servicio se efectúa mediante una organización de una empresa y esta pues asume aspectos particulares, aspectos que vamos a detallar más a continuación, según pues se trate de las mercancías o de personas. Un ejemplo de esto sería, si hablamos del transporte de personas, pues hablamos cuando necesitamos salir de viaje y no utilizamos pues nuestro vehículo o nuestro medio de transporte, sino que utilizamos un medio de transporte en el cual pues tenemos que pagar cierta tarifa. Por ejemplo, yo quiero ser trasladada a la ciudad de Guatemala o al departamento de Petén, pero quiero descansar en manejar y entonces yo me tengo que transportar por un bus, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Este me va a obligar a que yo pague cierta tarifa para poder yo ser transportada hacia este lugar o hacia este destino. También podemos hablar de aquellos medios de transporte cuando se transportan cosas. Un ejemplo sería el ambiente que estamos viviendo, que ahora pues todo se da por vía internet, ¿sí? Tú haces la compra y pues te llega, es tu pedido por medio de un transporte X y pues estos a cambio de llevarte esta mercadería que tú has solicitado, pues tienes que dar precio, ¿sí? Entonces este sería, ¿verdad?, el servicio de transporte. Continuamos con nuestra clase del día de hoy. También tenemos que entonces el contrato de transporte pues es un contrato por medio del cual una persona llamada porteador se obliga por un precio a conducir a personas o cosas de un lugar a otro. Tenemos nuestro contrato de transporte ahora, pero de una manera fundamentalmente en lo que es nuestro código de comercio. Así que por favor, si me puedes acompañar a lo que es nuestro código de comercio, empezaremos viendo si es el fundamento legal que estamos dando. Recordemos que lo estamos colocando para ver si pues tú estás ahí en clases y que puedas corroborar, y si no es este fundamento, pues puedes colocar ahí el fundamento que te estamos dando en clase ahora, ¿sí? Entonces, vayamos por favor al artículo 794 para ver si es el contrato, ¿verdad?, de transporte, en el cual el día de hoy pues nos vamos a estar fundamentando. Y este contrato de transporte, déjame decirte que nos encontramos fundamentado a partir del artículo 794 hasta el artículo 823. Entonces, aquí vas a encontrar una diversidad de
obligaciones, responsabilidades, cómo poder aplicar a este contrato de transporte. Entonces, dice el artículo 794, contrato de transporte, ¿sí? Entonces dice que este es donde el porteador pues se va a obligar por un cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajero o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Según, ¿verdad?, nos lo indica nuestro artículo 794 de nuestro Código de Comercio. Entonces, pues aquí vemos que sí estamos fundamentados en lo que realmente pues aparece en nuestra diapositiva. También tenemos en el artículo 795 el ámbito cómo se va a aplicar ese contrato de transporte. Déjame decirte que aquí, según el artículo 795, nos indica que las disposiciones del presente capítulo se aplicarán ¿a qué? Al contrato de transporte, ya sea por tierra, por agua y por el aire. Entonces, este contrato de transporte se van a aplicar estas normas jurídicas que se encuentran en el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con lo que es nuestro contrato. ¿Por qué es importante conocer acerca del servicio del contrato de transporte? Realmente es importante porque nos permite, ¿verdad?, que el transporte que se ofrece pues sea como un acto, ya sea accesorio o complementario de la compraventa, o sea, del acto mercantil constitutivo, por excelencia, ¿verdad? Y aún se equipara ella en importancia hasta el punto de haberse considerado por algunos el transporte como la representación exclusiva del comercio. Esto pues nos indica el autor Garrigues. Recordemos principalmente que este contrato de transporte se da entre dos particulares, el cual pues uno de ellos es un comerciante en el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Entonces vamos a ver también que pues como es que se da entre particulares, no puede ser un contrato o de la rama pública, sino que es una rama privada, porque se da entre particulares. Continuamos y vamos a estudiar ahora lo que es, ¿verdad?, nuestra naturaleza jurídica del contrato de transporte. Déjame decirte que sobre el contrato de transporte, pues este contrato se ubica en todo, recordemos primeramente que hay dos ramas del derecho, una rama del derecho público y una rama del derecho privado. Público porque interviene un particular, pero también interviene el Estado, mientras que se llama derecho privado cuando solamente dos particulares intervienen. Entonces, vamos a continuar con la naturaleza del contrato de transporte. Este contrato de transporte, déjame decirte que es una forma particular en el derecho mercantil de Guatemala. Es un contrato entonces mercantil debido a que se encuentra pues tipificado o regulado dentro del Código de Comercio, ¿sí? Principalmente dentro de los contratos. Entonces, sin perjuicio de que pueda darse, ¿verdad?, como fenómeno de tráfico comercial, realmente la voluntad de la parte que presta el servicio de transporte se encuentra sujeta a ciertas previsiones que le van a imponer las normas de carácter público, las cuales pues pueden ser modificables por la autonomía de la voluntad en lo relativo a lo que son nada más las tarifas o precios del transporte, rutas, horarios y categorías. ¿Sí? Pero
solamente puede en algunos casos, por ejemplo, en el estado de calamidad que hay, pues entonces, o que hubo también hace mucho tiempo, si te recordarás el año pasado, solamente podían, que no podían circular por un tiempo, se estuvieron los buses y autobuses que no circulaban. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado intervino en este momento, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esto pertenezca al Estado. No, el contrato de transporte es una rama del derecho privado. ¿Por qué? Porque intervienen dos particulares. Entonces, uno tiene que ser siempre, ¿verdad?, en el ejercicio de su profesión, porque uno va a ser comerciante, ¿sí? Entonces, este es un contrato de naturaleza jurídica, es privado. Y se encuentra pues tipificado en la norma jurídica de nuestro Código de Comercio. Continuemos con nuestra clase del día de hoy y pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Estudiemos ahora lo que son las características del contrato de transporte. El contrato de transporte, déjame decirte que tiene las características que es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, típico o nominal. ¿Por qué es un contrato consensual? Porque este se va a perfeccionar con el consentimiento de ambas partes. Cuando yo decido viajar a la ciudad de Guatemala o al departamento de Petén o al departamento de Cobán o a Alta Verapaz, ¿qué pasa? Yo estoy viniendo y consintiendo que, pues, lo que necesito es ser trasladada a ese lugar y, pues, el dueño de la empresa, él me va a cobrar un precio. Entonces, a la hora de que yo pague y él pues me traslade hacia dicho lugar, ambas partes pues estamos consintiendo que este contrato pues se perfeccione. Es bilateral porque ambas partes se obligan recíprocamente. Yo me estoy obligando a pagar esa tarifa o precio y la otra parte pues se está obligando a trasladarme al lugar de mi destino. Es oneroso, obviamente, porque se está dando una tarifa o un precio. Es conmutativo. ¿Por qué? Porque se están prestando prestaciones que se deben a ambas partes, o sea, ciertas que se deben de celebrar del contrato. Y de tal suerte, ¿verdad?, que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio. Si yo estoy pagando, inmediatamente me van a hacer, voy a ser trasladada hacia el lugar de mi destino. O en el caso del contrato de cosas, pues también yo estoy pagando, pero esta mercadería pues va a ser trasladada. Es principal porque subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato. Entonces, y es típico o nominado porque se encuentra regulado en lo que es nuestro Código de Comercio. Dijimos que se encuentra regulado en el artículo 794 del Código de Comercio al artículo 823. Entonces, en conclusión, las características del contrato de transporte general son consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, típico o nominal. Hablemos ahora acerca de los elementos del contrato de transporte. Hay elementos que son personales. Aquí pues unimos lo que son los elementos tanto del contrato de transporte de personas como el contrato de transporte de cosas. Entonces, aquí en el contrato de transporte, los personales, van a aparecer los sujetos que son el porteador, el cargador, el destinatario y el pasajero. ¿Cuándo es la figura del porteador? Es la persona individual o jurídica, ¿verdad?, propietaria de vehículos automotores autorizada para poderse dedicar
al transporte público de pasajeros, ya sea por carretera, por servicio público de transporte, pues esta será prestada únicamente por porteadores guatemaltecos. El transporte de cosas y personas. No puede un extranjero, porque la norma jurídica pues me está diciendo, ¿verdad?, de que solamente pueden ser guatemaltecos. También tenemos lo que es la figura del cargador. Este pues transporte de cosas, o sea, esta figura sería para el transporte de cosas, cuando se envía mercadería de un lugar para otro, ¿sí? Entonces, esta figura me indica que es la que se encarga, ¿verdad?, de la entrega de mercaderías de transportistas. El destinatario. Este, pues, es cuando nos encargamos del transporte de cosas. Es decir, que yo pido, ¿verdad? Como estábamos observando el ejemplo, ¿verdad?, que ahora, pues, todo se puede de manera virtual. A ti te gusta algo, pides que por favor te lo trasladen hasta donde tú estás. Tú miras en la página del Facebook una ropa, un par de zapatos, y entonces tú solicitas que te los lleven. Entonces, el transporte pues va a ser de cosas, ¿verdad? Y el destinatario, cuando te lo traigan hasta aquí, pues el destinatario me voy a convertir en hacia mi persona porque yo lo estoy solicitando, ¿sí? Entonces, ellos allá van a ser el cargador y yo voy a ser el destinatario. Hablamos del pasajero. Esta es otra figura del elemento del contrato de transporte, pero de vehículos, ¿sí? O sea, cuando venimos y se trasladan personas. Entonces está la figura del pasajero. ¿Y cuándo es un pasajero? Es cuando toda persona, pues entendiéndose por ello, ya sea hombre, mujer, niño, niña, adolescentes, pues necesitan y tienen realmente el derecho de ser transportadas de una área geográfica a otra, con la obligación de pagar una cuota de dinero por el servicio prestado. ¿Sí? Entonces, los elementos en esta oportunidad del contrato de transporte personales son el porteador, el cargador, el destinatario y el pasajero. Continuemos con nuestras diapositivas. Y estudiemos ahora lo que son los elementos reales. Están lo que es la mercancía, el precio y el pasaje y el equipaje. Al hablar de la mercancía, pues es cuando la trasladamos de un lugar para otro lado. Sí, y estamos trasladando cosas, por ejemplo, podría ser ropa, podría ser zapatos, podría ser documentos también, ¿por qué no? Entonces, que esta clase de documentos deberían de ser facturas, pólizas. Entonces, a esto pues nos referimos, ¿sí? El precio o el pasaje, que también sería otro elemento real, sería el valor del pasaje que tiene realmente la obligación de pagar el pasajero y el portador derecho a que éste pues sea recibido. Y también tenemos o contamos con el elemento del contrato de transporte real, el cual es el equipaje. Realmente recordemos que todos los objetos que el pasajero tiene derecho pues a llevar como resultado de este contrato, ¿sí? Si yo viajo en un bus X hacia la ciudad de Guatemala, pues tengo derecho a llevar cierto equipaje, ¿sí? Que me pueden también trasladar, así como voy a ser trasladada yo de este lugar hacia la ciudad de Guatemala. Entonces, los elementos del contrato de transporte real son mercancía, precio y equipaje. Continuemos. Y pues en esta diapositiva nos aparecen los elementos del contrato y es formal. Este nos indica
que es un contrato mercantil y puede probarse en forma muy flexible. Realmente el transporte pues se encuentra sujeto a ciertas formalidades, por ejemplo, o lo encontramos plasmado en lo que es el boleto o billete que el portador está obligado a entregar al pasajero como prueba, ¿verdad?, del contrato celebrado. Muchas veces pues nos piden el boleto para venir y porque nos van a pagar nuestros viáticos, ¿sí? Entonces, otras veces nosotros tenemos que llevar porque llevamos una contabilidad entre nosotros. Entonces, este boleto pues representa, ¿verdad?, que es de manera escrito. Los requisitos pues mínimos realmente que debe de llevar este boleto son nombre de la empresa, fecha del viaje. Yo estoy viajando el día de hoy, es 5 de septiembre del año 2021. Entonces, esta fecha debe de ir en el boleto. El equipaje que se lleva. Sí, llevo una maleta, 2 maletas. El precio del equipaje, si es que me lo estuvieran cobrando, porque recordemos que algunas empresas de transporte pues solo permiten cierto peso y después de ese peso pues dice, mire, tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, el origen y el destino. Yo estoy aquí en Chiquimula y voy a ser trasladada hacia la ciudad de Guatemala. Y la fecha de servicio y otros. Entonces, aquí también. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que este boleto o billete de prueba la existencia realmente de un contrato de transporte, así como todos los derechos y obligaciones que genera la relación jurídica, lo cual tanto para el porteador como para el pasajero. Entonces, tenemos este elemento del contrato de transporte que debe de ser formal. ¿Por qué? Porque debe de ir por escrito a la hora de que nos entreguen el boleto. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Entonces, los elementos para concluir con este tema de los contratos de transporte, siendo sus elementos personales, reales y formales. Personales, el portador, el cargador, el destinatario y el pasajero. Portador, la que va a transportar de cosas y personas. Cargador, pues solo va a transportar cosas. Y el destinatario es cuando se me llega a mi persona la mercadería que ha sido encomendada. Real, mercadería, precio o equipaje, y también tenemos el precio, ¿verdad? Y formal, también tenemos lo que es oral, que muy pocas veces puede ser. Lo más recomendable es que sea de manera escrita. Entonces, estos serían nuestros elementos del contrato de transporte. Continuemos con nuestra siguiente diapositiva. Y tenemos aquí pues ahora nuestras características y también tenemos las clases de contrato que estudiaremos en este día. Las características pues dijimos consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal, típico o nominal. Las clases de contrato pues van a ser de transporte de personas y transporte de cosas. Antes de continuar con nuestras clases de transporte, a mí me gustaría que por favor me acompañaras a lo que es el artículo 797. Estas son más que todo los que tú estás viendo, ¿verdad?, en nuestra diapositiva, los contratos o las clases, mejor dicho, de transporte que se dan en Guatemala. Pero hay un transporte que es combinado y que está regulado en nuestro Código de Comercio, ¿sí?, el cual lo indica en el artículo 797 y dice que es un contrato de transporte en el cual pues intervienen 2 o más porteadores, cada uno responderá, dice, dentro del ámbito de su respectiva ejecución. Si se pacta un transporte combinado, se expedirá un documento único y los
porteadores pues serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato. ¿A qué se refiere pues este contrato? Dice que ese transporte combinado es que cuando exista no solamente una persona encargada o una persona propietaria, dueña de este transporte, sino que existan dos personas. Entonces, a la hora de venir y yo ser dueña juntamente con otra persona del transporte X, resulta que no solamente voy a ser yo la persona que va a ser responsable, sino que también va a acompañarme solidariamente la otra persona que está conmigo en esta clase de transporte. Entonces, tenemos este transporte combinado que se encuentra regulado en el artículo 797. También, pues, en el artículo 800 del Código de Comercio está lo que es el transporte de personas y en el artículo 805 está, ¿verdad?, lo que dice la definición del transporte de cosas, los cuales pues estudiaremos en esta oportunidad. Continuemos con nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la semana número 8. Estudiemos entonces a qué nos referimos cuando hablamos del contrato de transporte de personas. Pues me dice que se realiza para llevar personas, sea contratando directamente por el pasajero o a favor de por un tercero. Puede ser, ¿verdad?, de que yo vaya y diga, mire, fíjese que necesito los servicios para poder ser trasladada de la ciudad de Chiquimula a Coa. O puede ser también, dice que pues se realice contratando directamente por el pasajero o a favor de Yo puedo ir a los autobuses y decir necesito un pasaje a nombre de otra persona. Podría ser mi esposo, mi hijo o un amigo o una amiga que me pidan el favor, ¿verdad?, de decir, mire, por favor, vaya y cómpreme el boleto porque yo necesito viajar. Entonces voy y compro ese boleto para mi amiga. ¿Y qué pasa? Ese está a favor de mi amiga, no mío. Entonces, el artículo 800 del Código de Comercio pues indica ahí ciertas responsabilidades que el porteador tiene que tener. Y pues nos dice, ¿verdad?, que los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada y porteador, siempre que el vehículo pues se le haya encomendado, aunque sea la manera transitoria. La responsabilidad a que se refiere este artículo cesará si se comprueba que el damnificado dio lugar a daños o perjuicios resultantes o cuando hubiere procedido con manifiesta violación a lo que son las leyes y reglamentos. Entonces, fíjense que, ¿qué pasará? Hemos estado hablando acerca de lo que es el equipaje, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el equipaje no puede ser entregado? Recordemos que hay unas instituciones de los vehículos que de una vez colocan ahí en letreros, si se le olvida su equipaje, pues no es responsabilidad del conductor y no se hacen responsables, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa cuando el contrato de transporte pues se hace y no se entrega lo que es el equipaje? Dice equipaje no entregado según el artículo 802 del Código de Comercio. Si se tratara realmente de equipaje no entregado al porteador, pues no tendrá responsabilidad por pérdida o avería. Es decir, que al que maneja el bus ni siquiera le llegó el equipaje. Entonces dice nuestra norma jurídica, mire, él no tiene ninguna responsabilidad. A menos, dice, que el pasajero pruebe que ellas se debieron a causas imputables al porteador. Entonces,
Aquí está nuestro artículo que nos habla acerca del equipaje no entregado. También tenemos qué pasa cuando el transporte se retrasa. ¿Sí? Miremos el artículo 803. El porteador, pues, responderá por los daños que sufran los pasajeros por retrasos o incumplimientos del contrato si se deben a culpa de quién, de la empresa. En los transportes aéreos serán por cuenta del porteador los gastos de estancia y traslado de viajeros, que por razones de servicios y pues esta palabra significa por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que haya mal tiempo y no pueden viajar. Entonces están obligados a realizar altos o desviaciones, imprevisiones o rutas y horarios respectivos, aún sin culpa que no tenga pues realmente el porteador. Entonces ellos van a pagar, dice, la estancia de las personas, porque realmente pues ellos no dijeron, miren, nos vamos a hacer una escala en tal lado, sino que esto pues ya corre por cuenta de la empresa. ¿En dónde aparece que puedo utilizar boletos, licenciada? Vayamos al artículo, por favor, 804 del Código de Comercio. Aquí pues me indica que el porteador deberá entregar al pasajero, ¿qué cosa? Un boleto o billete en donde conste la denominación de la empresa, que era lo que estuvimos estudiando en nuestro elemento formal, ¿verdad? La fecha del viaje, número de piezas del equipaje y las demás circunstancias del transporte. En relación pues con los equipajes que se entreguen al porteador, este entregará una contraseña que los identifique. Entonces aquí pues terminaríamos con lo que es el contrato de personas y pasamos ahora al contrato de transporte de cosas. Entonces, ¿cuándo es un contrato de transporte de cosas? Realmente cuando se va a realizar la conducción de mercaderías por el porteador, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Entonces, en el artículo 805 de nuestro Código de Comercio nos indica que solamente que está la figura del cargador. Entonces, aquí no define, igual que en nuestro artículo, ¿verdad? 800, la figura del transporte de personas. Pero por nuestra definición, ¿verdad? Ya tenemos entendido de que esta clase, pues uno va a transportar personas y el otro se va a encargar de transportar cosas. Pero aparece la figura del cargador y nos indica que la figura del cargador domínese. ¿Cargador a quién? Al remitente o consignante, ¿verdad? Al que por cuenta propia o ajena encarga al porteador la conducción de mercaderías. Realmente el cargador junto con los efectos que sean objeto del contrato. Entonces, deberá entregar a quién, al porteador, los documentos necesarios para el tránsito de la carga. Ellos, recordemos que tienen que tener ciertos documentos los cuales indican que esas mercaderías se encuentran en lícito comercio, ¿sí? Entonces, continuemos, ¿verdad? Está obligado a sí mismo a indicar al portador la dirección del consignatario, el lugar de la entrega, el número, peso, forma del embalaje y el contenido de los fardos con expresión del género y calidad de los efectos con o que contienen, ¿verdad? En este caso, pues, que el portador pudiera realizar el transporte por diversos medios, identificará estos y la ruta que ha de seguirse. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es nuestro contrato de transporte de cosas. ¿Se puede rescindir dicho contrato? Estudiemos lo que dice el artículo 810 de nuestro Código de Comercio. Dice, rescisión. El cargador podrá rescindir
el contrato antes de que de comenzar el viaje. O sea que cuando vaya por ejemplo, a la mitad, podemos decir, del viaje, no puede rescindir. Entonces, previo al pago de la mitad del flete y la devolución de la carta de porte. Entonces, el lugar de la entrega también tenemos que ser muy específicos aquí y está regulado en el artículo 811 del Código de Comercio, en el cual pues nos indica que el porteador deberá de poner cosas que se van a transportar a disposiciones del consignatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades, ¿verdad?, indicadas en el contrato. Si la entrega debiera realizarse en un lugar diverso del domicilio del consignatario, el portador le dará aviso inmediato del arribo de las cosas transportadas. O sea, tenemos que siempre poner el lugar, ¿verdad?, donde va a ser entregada la mercadería. Entonces, tenemos aquí nuestro código de comercio, ¿verdad? Y lo que son el contrato de transporte. Por favor, estudia lo que son los artículos 812, 13, 14, 815. Entonces, y vamos a ver el artículo 818, que me habla acerca de la tarifa diferida. Entonces, aquí me dice que los porteadores podrán convencionalmente que exonerarse de la responsabilidad por retardo o limitar la verdad, tanto en este caso como para el de la pérdida, solo mediante tarifas que se fije en un flete más bajo que las ordinarias y siempre que este cargador esté en la posibilidad de operar entre la aplicación de esta tarifa pues reducida y el general conforme a la cual el porteador responderá en los términos del artículo anterior. Este artículo anterior pues me habla acerca de la responsabilidad que debe de tener el porteador, o sea, el dueño de los vehículos que van a transportar. Continuemos entonces con nuestra clase del día de hoy. Y pues vamos a hablar aquí acerca de ciertas particularidades del contrato de transporte de cosas. Y este pues tiene derechos y obligaciones del cargador, en el cual pues se me indica, ¿verdad?, que cuando el cargador entrega las cosas al porteador, este las debe de trasladar a todos aquellos documentos que faciliten la transportación, por ejemplo, las pólizas, facturas, catálogos. Asimismo, pues debe informarle, ¿verdad?, sobre la que es la dirección del destinatario. El lugar pues debe de ser claro, preciso y conciso, ¿sí?, a dónde tiene que llegar esta mercadería. El lugar para la entrega de las cosas, embalar las cosas de las cuales pues van a ser transportables, ¿sí?, indicando también el número, peso, género y calidad de los objetos enfardados. Pagar el ticket correspondiente a menos que se pacte que es por cobrar al llegar al destinatario, ¿sí? Decir, mire, voy a mandar esta mercadería, pero yo no voy a pagar aquí, lo van a pagar al momento que reciban la mercadería. Entonces sería por cobrar, ya que es este caso quien va a pagarlo, ¿no? Ahora bien, si el cargador pues falta a las obligaciones señaladas, especialmente las que se refieren a las cualidades, cantidades y documentos, las cuales se encuentran señaladas en los artículos que corresponden al 805, 806 y 807 de nuestro Código de Comercio. Entonces, este serían las particularidades del contrato de transporte de cosas en derechos y obligaciones del cargador. Continuemos.
Y también tenemos los derechos y obligaciones de ¿quién? Del porteador. Y a este pues podemos decir que el cambio de flete, ¿verdad? Que es el porteador, fletante y transportista. ¿Tiene derecho a qué? A cobrar. O sea, se obliga a qué. Como está cobrando, se va a obligar a qué. Número 1, a expedir el comprobante del contrato o los títulos de crédito que se realizan. 2, poner las cosas a disposición del destinatario al concluir pues la conducción y darle aviso inmediato del mismo hecho. En este caso, pues que da lugar, ¿verdad?, del destino y no sea el domicilio del destinatario. También se obliga a cobrar realmente el valor de las cosas que son transportadas de un lugar a otro, cuando así lo hayan pactado con el cargador. Y por último, también responde por los daños ocurridos a las cosas. Ejemplo, mandaba y se mojó esa mercadería. Entonces tiene que pagar por esos daños y perjuicios ocasionados. Por el tiempo de transportación. Me dijeron que vinieran 2 días y yo tenía que entregar una mercadería lo antes posible y se tardó 15 días. Entonces ahí está siendo un perjuicio para mí porque no llegó esta mercadería nunca. Entonces recordemos que siempre van a haber excepciones que se deben establecer de conformidad con las normas jurídicas. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Y pues también hay obligaciones y derechos del destinatario, los cuales pues también se encuentran regulados en nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Y son las siguientes. Obligaciones es de recibir las cosas en un término de 24 horas, a partir del momento en que el porteador las ponga a disposición suya. Esto, si fuera el caso, solo se va a obligar a recibirlas que no hayan sufrido averías o algún daño. Esto lo regulamos en el artículo 812 del Código de Comercio. B. Otra obligación sería que el porteador, pues, si así lo requiere, abrir y reconocer los bultos en el momento de la recepción. Miren, voy a revisar para ver qué es lo que lleva, qué es lo que contiene esta mercadería. Entonces, recordemos que todo tiene que ser del lícito comercio. Artículo 813. C. Pagar el ticket o a menos de que esta mercadería se vaya por cobrar. ¿Sí? Y también tenemos nuestro inciso D, que es pagar el precio de las cosas cuando el portador tiene el encargo de cobrar. Entonces, yo vengo, no lo pago en este momento aquí, pero el destinatario allá en Guatemala, en Cobán, Alta Verapaz, lo tiene que pagar. Derechos. Número 1, no recibir las cosas que están dañadas. 2, negarse a abrir y reconocer los bultos en el pacto de recepción. Podríamos negarnos, es cierto, pero no sería lo correcto. Si estamos enviando cosas legales, pues no tendríamos por qué tener miedo o decir, miren, no quiero que lo revisen. Señalamos únicamente estos 2 derechos debido a que la enumeración de las obligaciones se puede deducir, ¿verdad?, de que cada una de las que ya señalamos anteriormente, pues corresponda también a algunos derechos correlativos. Por ejemplo, la obligación de pagar el precio de la cosa deviene del derecho a que se le entregue la misma. Continuamos. Y pues es hora de empezar a ver nuestro segundo contrato y es el contrato de participación, el cual pues también se encuentra en nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Y este está regulado en lo que es el artículo 861 al artículo 865. Este es un poco más corto y pues vamos a tener siempre que es un contrato que está regulado en la norma jurídica de Guatemala, que es nuestro Código de Comercio.
Este pues tiende a confundirse un poco con la sociedad, pero no es un contrato de sociedad, es un contrato mercantil. Vamos a ver las diferencias entonces entre también un contrato de participación y una sociedad. Pero por favor, que nos quede bien claro que este contrato de participación es un contrato mercantil. Continuemos. Estudiemos pues los antecedentes del contrato de participación. Podemos decir que el contrato de participación, este contrato está en la legislación guatemalteca y en nuestro Código de Comercio anterior. Aun cuando realmente no se reconocía que este contrato no da como resultado una persona jurídica ni se forma una sociedad mercantil. Por su medio lo trataban con esas consideraciones, ya que después de indicar realmente qué formas de sociedades eran mercantiles, pues agregaba que también reconocía el contrato de participación. Ahora podemos ver el nuevo Código de Comercio que es más claro al respecto y que se extrajo del marco legal, ¿verdad?, del derecho societario, y que lo colocó en el libro cuarto como un contrato tipificado, con funciones realmente de colaboración y asociación. ¿Para quién? Para la explotación de una empresa en parte o la totalidad de sus negocios. Realmente podemos decir que actualmente pues se encuentra regulado, dijimos, en su artículo 861 al artículo 865. Continuemos. Y pues ahora vamos a estudiar la naturaleza jurídica del contrato de participación. Se trata entonces, ¿verdad?, de un contrato que es un contrato que es netamente mercantil, ¿sí? O vamos a decir, no existe una sociedad, es mercantil y que se puede hacer constar por escrito, donde se fijarán los términos, las condiciones y los intereses en que debe realizarse, el cual pues no estará sujeto a registro. Recordemos que nuestras sociedades pues se inscriben, ¿verdad?, en el registro mercantil, pero esta no hay una necesidad de por qué inscribirlo en el registro. Más adelante estudiaremos lo que son las diferencias. Conforme realmente a lo analizado, se puede entonces establecer que se trata de un contrato mercantil, pues se realiza, ¿verdad?, entre comerciantes y con el ánimo de qué, de obtener una ventaja económica, ya que como bien se ha manifestado, no se crea una personalidad jurídica. De conformidad con el Código de Comercio pues, de Guatemala, se encuentra regulado dentro de las disposiciones de los contratos mercantiles. Es por ello que para la legislación guatemalteca no existe duda sobre su naturaleza jurídica de que es un contrato mercantil y que se da entre los particulares. Es decir, con una persona que sea un comerciante en el ejercicio de su profesión. Entonces, esta es la naturaleza jurídica del contrato de participación. Este contrato lo encontramos regulado en el artículo 861 del Código de Comercio. Por favor, verificar si está ahí. Entonces, decimos que el contrato de participación es cuando un comerciante denominado gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aporten sus bienes o servicios, las utilidades o las pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o el giro total de la misma. Un ejemplo podría ser de este contrato de participación. Yo tengo
un terreno, hay una sociedad o unas personas sí que están llevando a cabo una constructora, ¿sí? ¿Qué pasa? Me dice, fíjese que pues yo soy un constructor y estoy construyendo casas y no sé si usted estaría interesado en que le construyamos en su terreno. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un contrato de participación con ellos y ellos se encargarán de venir y construirme este terreno y ellos pues a la hora de que llevemos a cabo este contrato, ellos pues se encargarán acerca de venir y contratar a otras personas, ¿verdad? Para venir y poder levantar la casa de que yo tanto he soñado, que yo quiero para mis papás o para... Entonces, dice que este contrato de participación pues va a ser, es denominado gestor y se va a obligar a compartir con una o varias personas llamadas participantes. ¿Por qué? Porque también van a participar dentro de este contrato. Por ejemplo, ese que les decía, ¿verdad? Van a participar los albañiles. ¿Sí? Entonces, continuemos con nuestro artículo, con el contrato de participación. Tenemos sus características del contrato de participación. Son un contrato consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo, principal y típico. ¿Por qué es un contrato consensual? Porque se perfecciona con el simple consentimiento. A la hora de que firmemos nuestro contrato de participación, pues este se está perfeccionando. Es bilateral, ambas partes estamos de acuerdo. ¿Sí? Es un contrato oneroso, va a haber una tarifa, un precio que ellos pues me van a cobrar y yo pues voy a aceptar. Es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque se va a prolongar en el tiempo las operaciones de la empresa para que éstas generen pues ciertos beneficios y se desarrollen por periodos determinados. Puede ser 2 años, me entregan la casa o al 7 meses su casa está terminada. Contrato conmutativo, cuando las prestaciones se deben a las partes que son ciertas, desde que se celebre el contrato de tal suerte, ¿verdad? Que ellas pues pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que éste se cause. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato. Y es un contrato típico porque se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el artículo 861 al artículo 865 del Código de Comercio. Entonces, las características de este contrato de participación son contrato consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo, principal y típico. Entonces, podemos también establecer, ¿verdad?, que el contrato de participación no constituye una persona jurídica. Vamos a estudiarlo más adelante. Los elementos del contrato de participación tenemos personales, está el gestor y los participantes. Estudiemos que el gestor, según la Real Academia Española, pues es la persona, ¿verdad?, de una empresa que participa en la administración de esta. Y se obliga, pues, realmente a compartir las utilidades o pérdidas que éstas resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Están también los participantes. Esa palabra partícipe es aquella a que se refiere a una persona que contribuye de conformidad con el Código de Comercio a lo que son los participantes que van a aportar sus bienes o servicios, ¿verdad? Es decir, aquellas utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Y pues estos son los elementos personales que son el gestor y los participantes. ¿Quiénes son los partícipes?
déjame decirte que los partícipes son las personas que por voluntad propia aportan ciertos bienes o servicios para ser invertidos en la empresa del gestor y de ello pues obtener una ganancia. Por consiguiente, los partícipes no son los propietarios de la empresa y se presume que la misma, por existir con antelación, pues va a ser más productiva con la inversión que los participantes hagan. ¿Sí? Continuemos con nuestros elementos del contrato de participación. Están también los elementos reales del contrato de participación, siendo estos los bienes y los servicios que aporten los participantes. Conforme a ello, pues puede indicarse que estos bienes y servicios se deja a amplio criterio de los contratantes, pues deben de ser conforme al giro de la empresa y lo que se establezca, ¿verdad?, en el contenido. Sin embargo, deben de ser de lícito comercio, o sea, deben de ser legal. Continuemos con nuestros elementos y es hora de pasar al contrato formal. Podemos establecer, ¿verdad?, que es un formal porque no está sujeto a ninguna formalidad alguna. Sin embargo, se recomienda que se haga por escrito y se indique en la forma taxativa, ¿verdad?, en qué consisten los bienes y servicios que se van a prestar y que cada participante pues va a aportar. La forma en que lo va a aportar, las actividades las cuales se va a dedicar el gestor y la forma en las que se va a realizar, el plazo de las mismas y la forma en que se va a hacer repartidas las utilidades y las pérdidas, ello con la finalidad de evitar inconvenientes y altercados. Es decir, voy a realizar mi contrato de participación, pero voy a dejar establecidas ciertas cláusulas en la cual pues voy a dar amplio responsabilidad a la persona, ¿verdad?, que me va a construir, pero también vamos a indicar de que pues en el momento que yo le estoy entregando mis bienes, yo no me voy a venir y voy a estarle exigiendo porque ya hay un plazo. También hay ciertas cuestiones que yo ya le he explicado a esta persona. Por ejemplo, quiero una cocina, quiero un dormitorio, quiero eh, eh, patio. Entonces, yo le he hecho todas las cuestiones que yo necesito en este terreno. Entonces, por eso es de que ya él pues la va a transmitir a todas las personas que van a participar. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Nuestros elementos entonces en sí son personal, real y formal. Personal, gestor o comerciante, participante o partícipe y un tercero. Real, los bienes o servicios, utilidades o pérdidas. Formal, puede ser oral o puede ser escrito. Sus características pues pueden ser consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, conmutativo, principal, típico o nominal. Entonces, estos son nuestras características y elementos del contrato de participación. Tenemos aquí ya pues nuestras diferencias, ¿verdad?, del contrato de participación y el contrato de una sociedad. Entonces, si estudiamos, pues por favor con tu mano o con tu código en la mano. Inciso A, nuestra primera diferencia. El contrato de participación no genera personalidad jurídica. Vayamos y estudiemos lo que dice el artículo 862 del Código de Comercio. Dice, no constituye personalidad jurídica. El contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna ni a registro.
no dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá unirse en relación con él. El uso de su nombre comercial que incluya nombres y apellidos y solo apellidos de participantes hará responder a los que hubieren consentido como si fueran socios colectivos. Nada más. Sí, entonces vayamos ahora al artículo 14 de nuestro Código de Comercio, cuando sí es un contrato de sociedad, porque también nos indica cuando hay un contrato de sociedad. Entonces, ¿qué es un contrato de sociedad? Dice, ¿verdad? La sociedad mercantil constituirá, de acuerdo a las disposiciones de este código, y se inscribe en dónde? En el registro mercantil y tendrá que personalidad jurídica, muy bien compañeros, propia y distinta de los socios individualmente considerados. ¿Qué quiere decir entonces? El contrato de participación no genera personalidad jurídica porque no tengo que venir ni inscribirse en el registro mercantil ni llevar una denominación. ¿Sí? Mientras que el contrato de sociedad pues sí lo llevará. ¿Sí? Y tendrá una personalidad jurídica y tiene que inscribirse en el registro mercantil. Segunda diferencia entre el contrato de participación y el contrato de sociedad. Dice, el contrato de participación en Guatemala no se inscribe. Y esto pues lo vimos tácitamente en el artículo 862, en el cual me indica de que no se inscribe en el registro. Entonces, mientras que la sociedad sí debe de inscribirse en el registro mercantil. Vayamos entonces a estudiar el artículo el artículo 17. El registro. El testimonio de que de la escritura pública constitutiva de la ampliación y sus modificaciones deberán presentarse en donde en el registro mercantil dentro del mes siguiente de la fecha de la escritura. Entonces, y pues a la vez me da otra diferencia y en el cual me indica que el contrato de sociedad pues es un contrato formal que debe autorizarse ¿en qué? En escritura pública, según el artículo 17 del Código de Comercio. ¿Sí? Y el contrato de participación pues solamente debe de realizarse en un papel simple o como nosotros los notarios decimos en un documento privado. Y pues me lo menciona el artículo 862. También otra diferencia, ¿verdad?, acerca del contrato de participación y del contrato de sociedad es que una sociedad debe tener una denominación. Vayamos al artículo 26 del Código de Comercio. Y pues indica, ¿verdad?, el derecho de la razón social. La inscripción, dice, de la sociedad en el registro mercantil que le otorga el derecho del uso exclusivo de su razón social o denominación, la que deberá ser claramente distinguible, ¿verdad?, de cualquier otra y no podrá ser adoptada por una sociedad del mismo o semejante objeto mientras subsista inscrita la primera. Y pues el contrato de participación dice que esta pues no debe llevar una denominación. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que a mí me indica que no es un contrato. El contrato de participación no es una sociedad, como a veces pues se puede confundir. Aquí ustedes tienen en esta diapositiva sus diferencias, sus fundamentos legales, ¿sí? Para de ver de que no puedas venir y confundirte. Digan, mire, el contrato de participación es igual que el contrato de una sociedad. No, el contrato de participación es muy diferente. Aquí están sus diferencias y sus fundamentos legales. ¿Ya? Entonces, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos ciertas obligaciones del partícipe.
Con la perfección de este contrato, pues surge el partícipe y contiene dos obligaciones muy importantes. Número 1, déjame decirte, realizar realmente su aportación en los términos pactados. La aportación, como anteriormente, puede consistir ya sea en dinero o en cualquier bien patrimonial. También otra obligación del partícipe pues podría ser el no poder inmiscuirse en la actividad empresarial del gestor, sin perjuicio de que las partes puedan establecer algún sistema de control. Entonces, estas son obligaciones del partícipe, ¿sí? Por favor, toma nota. Continuemos. Tenemos ahora las obligaciones del gestor. Estas pues tienen 4 obligaciones muy importantes. Número 1, destinar, ¿qué cosa? La aportación del partícipe de las actividades objeto del contrato. B, gestionar también así el negocio, ¿verdad? Con las diligencias propias de lo que es el mandatario o comisionista. C, tener informado permanentemente ¿a quién? Al partícipe. Y D, hacer una liquidación y rendir cuenta justificada acerca de los resultados que se vayan obteniendo en este contrato de participación. Estas son pues obligaciones del gestor. Tenemos ahora derechos del partícipe. En cuanto a los derechos del partícipe, pues son entre otros los siguientes. A, exigir del gestor la realización de las operaciones objeto del contrato. B, exigir de su aportación que ésta sea aplicada al negocio. C, compeler realmente el gestor para que aporte lo que hubiese prometido en su caso. Y D, llevar el control de la actividad del gestor. O sea, la mala fe de este pues puede provocar, ¿verdad?, la denuncia o rescindir de dicho contrato de participación. Entonces, estos son los derechos del partícipe. Exigir al gestor la realización de las operaciones, exigir la aportación aplicada y compeler, ¿verdad?, el gestor que aporte y también llevar un control. Continuemos. Hablemos ahora acerca de los derechos del gestor. Tiene los siguientes y es obtener la aportación prometida. B, adquirir la propiedad de los bienes aportados. Y C, ejercer la gestión, dirección, ejecución de las operaciones comerciales objetos del contrato. Continuemos. Y pues vamos a llegar aquí a lo que son las particularidades, ¿verdad?, de nuestro contrato de participación. Realmente, pues dice, miren, este contrato de participación no constituye una persona jurídica. Y eso pues lo observamos entre las diferencias, ¿verdad?, de lo que es un contrato de participación y las diferencias de una sociedad. No constituye personalidad jurídica, lo encontramos fundamentado en lo que es el artículo 862 del Código de Comercio. También otra particularidad especial del contrato de participación es que el gestor obra en nombre propio, ¿sí?, no en nombre de la empresa. Otra particularidad especial es que existe distribución de utilidades o pérdidas como si fuera realmente una sociedad, pero recordemos que no es una sociedad. Y pues hay aplicación de supletoriedad en las disposiciones de la sociedad colectiva. Entonces, por estas tendencias, pues hay ciertas cuestiones, o sea, por estas 3 más que 2 al final, por la distribución
de utilidades y por la aplicación supletoria, ¿verdad? Esta pues se tiende a confundir un poco con lo que es las sociedades. Pero como ya te indiqué, realmente no es una sociedad este tipo de contrato. Este contrato es, eh, es un contrato que no es una sociedad. Te di tus diferencias, ¿sí? Entonces vamos a continuar, que también quiero que estudiemos y tomes tu código de comercio y hablemos, aquí vamos a hablar acerca de la supletoriedad también y por eso nos vamos a detener aquí un momentito. Sí, vamos a hablar de una gestión propia. Dice que este está regulado en el artículo 863. Entonces, tomar nota. No constituye una persona jurídica fundamentado en el artículo 862. 863, una gestión propia. Dice, el gestor obrará que en nombre propio, sí, y no habrá una relación jurídica entre los terceros y los que participantes. Es decir, esta persona que me viene a hablar para deber de construir mi terreno, me está hablando en nombre propio, ¿sí? Y en ningún momento pues va a tener una relación jurídica, me dice, con lo que son los albañiles, ¿sí? O sea, los que van a ayudar a participar. También dice 864. Existe una distribución de utilidades o pérdidas como si fuera una sociedad. Este pues me encuentro fundamentado en el artículo 864 del Código de Comercio. ¿Qué indica esto, compañeros? Vayamos y estudiemos el artículo 864 para ver qué indica esta diapositiva. Pues dice utilidades y pérdidas. Para la distribución de utilidades y las pérdidas se observará ¿qué cosa? Lo dispuesto en el artículo 33 de este código. Vayamos por favor a estudiar el artículo 33. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Pues aquí nos indica acerca de la distribución de utilidades y pérdidas, ¿sí? Entonces nos menciona 6 incisos, pero solo vamos a leer nuestro primer párrafo, ¿sí? En el cual nos indica que en el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las siguientes reglas siguientes. Y nos establece pues ciertas reglas en las cuales pues se encuentra esta distribución de utilidades o pérdidas como si fuera una sociedad. Pero volvamos a repetir, por favor, este contrato de participación no es un contrato de una sociedad. ¿Sí? También me indica que hay en el artículo 865, pues yo me fundamento en lo que coloqué aquí en la diapositiva, que hay una aplicación de supletoriedad en las disposiciones de una sociedad colectiva. Por favor, estudiemos, ¿verdad? Aquí, compañeros, ¿por qué dice que hay una disposición supletorias? Dice el artículo 865, en lo no previsto, sí, en este contrato, ¿en el contrato de qué? De participación. ¿En dónde se encuentra regulado? En el 861 al 865. ¿Qué pasará? Voy a aplicar, dice, las reglas sobre qué? Sobre la información, derecho de intervención de los socios que no sean administradores, una rendición de cuentas y disolución que sean aplicables a la sociedad colectiva. Entonces, aquí este artículo lo que me está diciendo, mire, si no se encuentra regulado en esta parte de lo que está el contrato de participación, pues puede supletoriamente aplicar los artículos que hablen acerca de
la sociedad colectiva. Pero me está dando la pausa y me está dando, como quien dice, permiso, ¿verdad? Chance de que yo pueda venir a hacerlo, pero si no se encuentra regulado aquí. Ahora, si se encuentra regulado en el artículo 861 al 865, pues yo no tengo que venir y utilizar lo que es la sociedad colectiva. Por ejemplo, me está diciendo, mire, este contrato de participación lo puede realizar en unas hojas simples. No hay necesidad de hacerlo en escritura pública. Entonces, yo no tengo que ir a tomar el contrato de una sociedad colectiva y decir, yo voy a realizar mi contrato de participación en escritura pública. No lo puedo llevar a cabo porque realmente pues la ley no me está diciendo así. Pero ¿qué pasaría si no me dijera así? Entonces yo voy a aplicar supletoriamente, entonces iría, ¿verdad? Pero como me indica que no lo puedo hacer así, entonces me dice, mire, puede hacerlo de esta manera. ¿Sí? Y pues en cambio, en la distribución, si te das cuenta, aquí sí es muy diferente. En la distribución de utilidades o pérdidas, ¿verdad? Como si fuera una sociedad. Aquí sí me da el permiso, ¿verdad? Por decirte así, la pausa correspondiente de decir, mire, puede realizarlo. Entonces, y por eso es de que me manda, ¿verdad? Al artículo 33 del Código de Comercio, ¿sí? Y si quieres, vamos a tomar mejor para poder que quede bien claro este artículo y que pues puedas observarte que no es un contrato, pero en este caso puede tomar en cuenta las disposiciones de las sociedades colectivas. Y también en este, ¿sí? Pero dice, esta distribución de utilidades o pérdidas como si fuera una sociedad. Entonces, por eso me manda al artículo 33 y dice, mire, hágalo conforme lo que está en la sociedad y divida las utilidades. Y dice, número 1, vamos a leer, no nos queda tiempo, compañeros, vamos a leer 3 nada más, ¿sí? No vamos a leerlos todos. Número 1 dice que la distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente entre el capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. 2. Si en el contrato pues se estipuló la parte de la ganancia sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión pues de una sirva para otras. Tercero, la participación de socios industriales en las utilidades pues se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual al otro socio. Entonces, ¿por qué leímos estos? Porque dijimos que aquí pues también me da la pauta de venir y decir, mire, aplíquenlo de la sociedad, váyase a la sociedad. ¿Sí? Entonces, estos serían, ¿verdad? Las particularidades especiales del contrato de participación. Entonces dijimos, no van a constituir una persona jurídica. 862 del Código de Comercio. 863, el gestor no obra en nombre propio, no obra en nombre de un tercero. 864, si no estoy mal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Existe una distribución de las utilidades, ¿sí? De pérdidas como si fueran una sociedad. Entonces, aquí sí me da la pauta y hay también otra particularidad, que hay una aplicación de supletoriedad en las disposiciones de la colectividad. Y pues me voy al artículo 865 del Código de Comercio.
Entonces, compañeros, por favor, yo necesito que les quede claro que el contrato de participación, vuelvo a repetir por última vez, no es igual al contrato de una sociedad. Tiene ciertas diferencias, pero siempre me mandas algunas veces a que si no está regulado aquí, pues tome ciertas particularidades de la sociedad. Por eso es que tiende a confundirse, ¿sí? Entonces, esto serían las particularidades especiales del contrato de participación. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Y pues pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y es, aquí está, las preguntas de estudio, ¿sí? Entonces, nuestras preguntas de estudio son 5 preguntas, no están respondidas o con respuesta porque estas pues tú las realizas en tu casa y a la hora que tú tengas tu tiempo y asimismo también las empiezas a estudiar. Recordemos que estas ya forman parte de nuestro segundo parcial. Primera pregunta correspondiente a la semana número 8 de nuestra clase de Derecho Mercantil. ¿Qué es un contrato de transporte? Pregunta número 2 correspondiente a la semana número 8. ¿Cuáles son los contratos de transporte aplicables en Guatemala? ¿Sí? Pregunta número 3 correspondiente a la semana número 8 de nuestra clase de Derecho Mercantil. ¿En qué consiste, verdad, el transporte combinado? Pregunta número 4, correspondiente a la semana número 8. ¿Qué tipo de sociedad se forma con un contrato de participación? Y pregunta número 5, correspondiente a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. ¿Qué es realmente un contrato de participación? Son preguntas que las vimos el día de hoy en clase, pero que tú también puedes mirar el video de 15 minutos para poder responderlas. Recordemos una vez más que estas entran ya a lo que son nuestro segundo parcial. Con esta pues llevaríamos ya 10 preguntas del segundo parcial. Entonces, en esta oportunidad realmente no me queda más que agradecer tu fina atención a este día domingo, ¿verdad? Por tu atención a clases. Por favor, sigue cuidándote y tomando tus medidas de precaución. Nos vemos entonces el próximo domingo. Bendiciones.